alguno te gusta más, pero es difícil que una novela de verdad te llegue, te sorprenda y te enamore. Y eso es lo que tiene Paloma. Yo estoy muy agradecida de que se haya puesto a escribir una novela histórica y que encima yo haya tenido la gran suerte de que cayera en mis manos y que me permita ser su hijo. Es al revés, pero bueno. Y lo único, yo voy a empezar preguntando, te voy a hacer preguntas. Vale, ok. Japón. Primero, ¿por qué Japón? Y con Japón, ¿no te daba un poco de miedo? Porque a mí me lo dio al empezar a leer. Claro, estos nombres suena todo muy bonito, muy sugerente, pero es complicado, ¿eh? Y hasta que te quedas con que Tokinawa, Sekigahara, Kurai, Kunoichi, y yo decía, no sé si estoy entendiendo la novela o si esto es un personaje de verdad, si esto es un dios. ¿No te daba un poco de miedo que echara para atrás esa dificultad? Vale. A ver, primero el miedo es una creación mental, con lo cual el miedo no existe. Y los buenos samuráis dicen que el miedo es no la ausencia de algo que te puede pasar, ¿no? Tienes que enfrentar el miedo con coraje y deshacerlo. Entonces, yo empecé con prudencia, evidentemente, porque no soy experta en el mundo japonés. Pero toda la parte de Japón, de la época medieval, que son los antiguos caballeros medievales similares a los de Occidente, me fascinó por el código de conducta que tienen, por los valores, porque veían la vida de un modo absolutamente diferente y era mi modo de ver la vida. O sea, mi modo de ver la vida es el código del Bushido, es cómo ven la vida esos antiguos guerreros que desaparecieron, ¿no? Y me parecía bonito aportar al mundo no solo una novela histórica, sino esos valores dentro de esa novela. O sea, cuéntanos un poco más esos valores, porque con eso a lo mejor habrá quien le interese la novela porque es Japón en general, habrá quien le pueda interesar, que es maravillosa, la delicadeza de la prosa que tiene Paloma. Es asombroso como frases cortas, delicadas, casi poéticas en algunos puntos, pero si encima hay un código moral al que atenerse y que te hace ser mejor, yo creo que todos queremos saber cuál es. A ver, yo no puedo decir si te hace ser mejor o no, yo sé que sigo, pero la novela trata de, bueno, se podría resumir solo en una frase. O sea, yo veo que hay escritores que tardan mucho en explicar lo que es una novela, ¿no? Y está bien, pero yo lo puedo resumir en una frase y sería una pregunta: ¿ser la mejor o ser mejor? Ese sería el resumen de la novela, ¿no? Y sí retrata una época al principio convulsa en Japón, después de la batalla de Sekigahara fue una época de mucha más tranquilidad, y es la historia son dos historias paralelas de una samurái, de una niña que es raptada y aparece en otro clan, y de cómo el destino, a mí el destino es una cosa que es un personaje más, o sea, para mí el destino en una novela es un personaje más, ¿no? Y cómo el destino teje esos hilos para que dos personas muy diferentes, de dos clases sociales muy distintas, lleguen al final a confluir en algo. Sucede algo, bueno, tú lo decías ayer, que es un círculo, ¿no? Maru, mi novela es un círculo. Empieza y acaba de una forma, para mí, lo que yo quería hacer, ¿no? Es que me dio... Los buenos editores saben leer un libro, hay algunos que no saben leerlo, ¿no? Pero ella supo que era Maru, que era un círculo de la novela, ¿no? Y esos valores impregnan todo, pues porque los samuráis eran la élite guerrera del antiguo Japón medieval, ¿no? En la época feudal, y eran una élite que gobernó Japón durante cientos de años, ¿no? A mí lo que me gusta es que eran expertos no solo en la naginata, en la lanza, o eran expertos en las armas, ¿no? En la katana, en la katana corta, en la espada un poquito más, bueno, hay una espada larga y otra corta, acompañante. No solo eran expertos en eso, sino eran expertos en esas habilidades que llamamos blandas, ¿no? En el mundo de la empresa, que son pues la caligrafía, el arte Japón, el arte floral, la poesía, todas esas cosas. Para mí les hicieron fuertes, porque no solo lo fuerte es lo fuerte, ¿no? Sino también lo débil es lo fuerte. Y ese código de Bushido era el código del honor samurái, que se resume en un libro, el Hagakure, que es el libro secreto, bueno, se describe, bueno, se dice que es el libro secreto bajo las hojas, ¿no? Y en este libro se recoge también esas enseñanzas de compasión, de lealtad, de compromiso, de todos esos valores que impregnaron ese mundo, ¿no? Ese mundo que desapareció, ¿no? Que se deshizo. Ahora Japón evidentemente no es así,
pero me parecía bonito traer eso a una novela, ¿no? Y que se conociera todo eso. Es que aunque lo pueda parecer de primeras, si estamos contando que todo parte de la batalla de Sekigahara, yo creo que lo pronuncio fatal, pero bueno. Yo también, no te preocupes. No te preocupes, es normal. Y que además estamos, digamos, la novela fluye a través de esos samuráis, que eran guerreros. No es una novela de guerra, para nada. Hay... De guerra interior. Claro, pero no es una novela histórica de batalla. Hay una batalla de fondo que sirve para que nazca todo lo demás. En el fondo aquí, esto es una novela efectivamente de destino y de personajes. Porque si bien son dos los principales, hay muchos más. Es que como personaje tienes incluso a una espada. Sí, Kusanagi, la espada maldita, sí. Y eso existió. Sí. Es parte de la espada Kusanagi es parte del tesoro real, lo que pasa es que hay partes evidentemente que lo he hecho ficción, pero sí, sí. Hazte cuenta que en Japón, en esa época, bueno, y sobre todo también ahora, hay cosas que a mí me fascinan, ¿no? de esta época, y es que, por ejemplo, los objetos que tienen más de 100 años son objetos sagrados que tienen vida propia. Es muy bonito eso, ¿no? Eso también está recogido. Y luego para mí las presencias fantasmales, las personas que se han ido pero no se terminan de ir del todo, ese folclore que hay en torno a los fantasmas en Japón son una presencia más en mi novela. O sea, existe ese fantasma esos fantasmas como parte del personaje, ¿no? Y luego también hay una cosa fantasma no sería la palabra, te voy a corregir, para mí serían esencias. Sí, espíritus. Espíritus, sí, espíritus. Pero Dios, es que tiene... también, en la novela aparecen espíritus, incluso la montaña es un espíritu, los árboles tienen su espíritu. Sí, yo lo creo ahora también, ¿eh? Y todo ello confluye en los personajes, ¿no? Es al final, es como una fusión, que de ahí es que sea tan bonita y tan delicada, es una fusión perfecta de lo que sería la naturaleza en sí, consigo misma y con los que la habitan. Y luego es interesante porque no es cómo nos críen, ¿no? Como no es donde nazcamos o cómo seamos criados, sino realmente cómo nos hagamos a nosotros mismos. O sea, tú puedes nacer en un sitio y tú te puedes transformar por dentro para ser otra persona y ser mejor, ¿no? Los samuráis tienen una cosa que es la parte gore de la presentación que a mí me encanta y a mí me habla de la excelencia, ¿no? O sea, simplemente es un apunte. Ellos, antes de la batalla, quemaban incienso dentro de sus cascos para que si su cabeza era cortada al día siguiente, su casco, su cabeza oliera bien, ¿no? Y se extendiera en el campo de batalla un aroma celestial. O sea, esto a mí me parece el sumum del respeto hacia el otro. Me va a matar, pero voy a oler bien, ¿no? O sea, es como... pero muchas cosas que de repente me sentí muy identificada con ellas, ¿no? De hacer siempre lo correcto, de aunque no quieras hacer algo, es tu compromiso, tienes que hacerlo. Entonces, estas cosas que a la protagonista le marca mucho desde el principio. Ella, bueno, yo siempre digo, no voy a hacer spoiler del final, pero yo terminé el libro... No, terminé el libro cuando terminé algo de mi vida importante, ¿no? Entonces, el final fue cambiado. Yo tenía un final, no sé si os pasa a los que sois escritores, ¿no? Que tenemos un final en la cabeza y los personajes de repente te van llegando a otro final. Tienes que escucharles porque yo creo que la novela fluye cuando tú escuchas a los personajes, la pulsión que viven los personajes. Entonces eso inevitablemente te conduce al final. Yo no sabía cuál iba a ser el final, hasta el final. Por eso me gusta tanto escribir, porque me sorprende todo el final siempre cuando escribo. Y ese final es ahora mi principio. El final de la novela es ahora mi principio. Siempre lo he pensado así. ¿Verdad? La niña, la protagonista, pequeña, tiene un nombre que me parece precioso y es pronunciable. ¿Te acuerdas bien? Tomoe. Inspirada en Tomoe Gozen, que fue una samurái famosa. Es que existió. Sí, claro que existió. Las mujeres samuráis también existieron, no solo estaban los hombres, había mujeres muy valientes samuráis que cuidaban de los feudos, que cuando a lo mejor su marido se iba a la guerra, ella tenía que hacer frente a muchísimas, bueno, no sé, a muchísimas amenazas, ¿no? Entonces sí que eran igual, había mujeres samuráis igual que hombres samuráis y generales samuráis, y Tomoe Gozen fue una de las más importantes. De hecho, cuando el marido de Tomoe Gozen se estaba haciendo seppuku, porque seppuku es harakiri, lo que conocemos como la ceremonia del desentrañamiento, ella estuvo conteniendo a sus enemigos para que su marido pudiera morir con honor. O sea, parece algo, no sé, claro, ahora situándolo fuera de contexto nos parece hasta exagerado, ¿no?
pero realmente una vida sin honor para mí no es vida. Por eso el libro está dedicado no solo a mi madre, que está en el cielo de los Eirei, ¿no? Ya murió hace tiempo. Los Eirei, explica, porque vas soltando palabras sí, japoneses, y yo ya me lo sé porque me he leído la novela claro. 3 veces y tú además como todo esto va en cursivas, no veas las búsquedas que hice, pero... Pues a ver, los Eirei se supone que es el cielo donde van todos los guerreros que han hecho grandes cosas, ¿no? Los grandes, ¿no? Y yo creo que mi madre está ahí. A mi hermana, que superó una enfermedad grave, y también se lo dedico a ella, y se lo dedico especialmente a todas las personas que creen que el honor no es solo una palabra. O sea, que me parece importante esas palabras como honor, como lealtad, como compromiso, que últimamente no se oyen mucho, creo que deberían ser más pronunciadas. Eso es lo que yo creo. Que os parezca un poco raro. No, yo estoy de acuerdo contigo. Al final, si no tienes, puedes llamarlo honor, puedes llamarlo lealtad, pero si no tienes lealtad contigo mismo, además, para empezar, y con los que te rodean, vas a quedarte solo. Y mejor mal acompañado, pero en este caso no es. Te lo aseguro. En todo caso, aquí, el panorama que nos presenta Paloma, y repito, es como casi poético, porque... Sobre todo las escenas de sexo son muy poéticas, aunque son muy eróticas. Es cierto, son poéticas, pero son eróticas. Pero son sexo. Claro, como en la vida también. No, pero más poético es como tú consigues ensamblar esa naturaleza de la que hablábamos, entonces tú notas pasajes de, claro, el Japón de los cerezos, cómo caen las hojas y esas hojas cubren el campo, cómo la nieve cubre la tierra. Y tú estás notando a ratos, tú notas el frío de la nieve como lo notan ellos mientras pasean, o eres capaz de visualizar, estás viendo la novela, estás viendo esa flor del cerezo que cae, te roza la piel. Y todo esto con personajes, sí, Tomo es la protagonista, tiene su antagonista, pero hay más, porque además nos planteas la novela que no es ni femenina ni masculina en ese sentido, hay personajes varios. Pero a mí sí me ha sorprendido, porque lo conocía, los diferentes grupos, llamémoslo así, de mujeres. Cuando tú vienes en Japón, sí, sabes lo que son los samuráis, a todos nos suena. Yo no sabía que había mujeres samuráis tan importantes, digamos. Pero luego piensas en las geishas, ¿no? Pues pensamos en las geishas. Se hicieron muy de moda hace unos años. No, las geishas están, pero... había otras, esos grupos, por ejemplo, explícales las kunoichis, que son magníficas. Eso existió, fue una red de espionaje femeninas, fueron las ninjas femeninas. Y además la mujer que yo describo, Chiyome Mochizuki, existió, o sea, el nombre es real. O sea, ella existió con esa red, existió en otra, no a lo mejor en este año, sino en otro año. Yo no he dicho el nombre porque no soy capaz. No, pero a ver, ella existió también y existieron esa red como de ninjas femeninas que además eran expertas en el arte amatorio. O sea, que se introducían en los clanes y seducían al daimyo o al guerrero, al general samurái, y obtenían información. Entonces, no solo eran expertas en el arte de la guerra, eran expertas en el arte del amor. Entonces, eso me pareció bonito también incluirlo. Me pareció algo... Bueno, da mucho juego, ¿eh? Yo os lo digo de verdad, da mucho juego. Y llegas a pensar, ¿yo para qué querría ser geisha o samurái si puedo ser kunoichi? Que es yo he descubierto lo que quería ser de pequeña, yo no sabía nombrar, pero era kunoichi. Experta en el arte de la guerra y experta en el arte amatorio. Perfecto. Exacto. Bueno, los fines son un poco, pero bueno, pero sí que es verdad. Hay pasajes que los he descrito. A ver, en Japón el sexo es diferente que en Occidente. Entonces hay que describirlo de una forma diferente que en Occidente. Entonces, bueno, pues hay que hacerlo de una forma delicada. Ellos no... Yo creo que eso, bueno, por lo menos ahí he acertado en esa parte de describirlo de esa forma delicada. Pero sí que es cierto que ellos quizá tienen más erotismo en Oriente que en Occidente. Lo que pasa es que lo miran de otra manera, ¿no? Entonces hay una escena con una serpiente. Y entonces yo recuerdo que mi padre se leyó la novela. Mi padre tiene 87 años, ¿no? Es un buen tipo. Y entonces se leyó la novela. Y es que me dice, Paloma, me he leído tu novela, me ha encantado, pero llevo 2 noches que no puedo dormir pensando en la serpiente. No puedo desvelar, ¿no? Madre mía, yo no puedo... ¿Y has escrito tú eso, hija mía? ¿Has escrito tú eso? ¿Pero te ha pasado alguna vez? Digo, papá, a ver, los escritores nos nutrimos de la imaginación también, no es que me haya pasado, ¿no? Eso no te lo voy a decir porque es mi padre, evidentemente. Pero en fin,
que no, me ha encantado, lo has escrito muy fino y tal, porque la escena, en fin, no sé, se piensa que hay bastante trabajo, y entonces, claro, me hizo mucha gracia pensar que las personas pueden verse tocadas por mis palabras, ¿no? Y por mi imaginación, porque eso nunca ha ocurrido, la verdad, ojalá, pero nunca ha ocurrido. Y entonces me gusta pensar que personas de diferente generación pueden entender la novela como, no sé, pueden hacer verla tan real. Yo escribo de una manera muy visual. Mi manera de escribir es cinematográfica total, lo tengo que ver en mi cabeza. Y entonces veo la escena, lo veo absolutamente. Para mí ha sido difícil porque yo nunca he viajado a Japón, nunca he estado en Japón. Me ha costado casi 6 años de mi vida escribir esta novela por la documentación que lleva, y intentaba que fuera muy rigurosa, evidentemente. Y me ha sido un camino absolutamente fascinante de descubrir esta cultura a la que yo amaba antes y ahora más. Y entonces me ha resultado como muy Salgari, ¿no? Que nunca salió de este lago donde escribió todo, ¿no? Me parece que fue este lago italiano, el lago Como. El lago Como. Y no sé, tengo ganas de viajar porque no sabía muy bien, he tenido que hablar con japoneses, localizar escenarios y sobre todo ver si eso era posible, mi historia era posible, los diferentes escenarios que muevo, ¿no? Por Japón. Pero el escenario más importante que muevo es el interior, yo creo, el interior de ambos personajes. Y luego sí que es cierto que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, ¿no? Hay un personaje que es la rata astuta, ¿no? Kigei, el maestro de artes marciales, pero claro, se entiende un poco viendo su infancia. O sea, yo no creo en el bien y en el mal, yo creo que todo tiene un lado positivo y un lado negativo. No solo una persona es luz o una persona es sombra, también lo quería demostrar con los personajes, ¿no? Hay una samurái que es luminosa y está su sombra. La sombra era una mujer que se compraba en el mercado. Cuando la samurái es pequeña, o el samurái es pequeño, se compra una sombra, se compraba una sombra. Y la sombra es una persona que atrae sobre sí todas las desgracias para que el samurái sea feliz y no le pase nada en la batalla, ¿no? Entonces esa persona va a recibir todos los castigos que podrías recibir tú cuando estás entrenando, cuando tienen que castigar, te castigan a la sombra, no te castigan a ti. Esas dos mujeres avanzan paralelamente en la vida hasta que una, bueno, no quiero desvelar mucho, no, ya no te se convierte en una cosa y otra se convierte en otra. Y ambas tienen una pulsión amatoria hacia una sola persona. Entonces estás desvelando bueno, demasiado. pero entonces es interesante ver cómo las circunstancias cambian a las personas y cómo si tus valores no son los que tienen que ser, puedes verte abocado a no encontrar tu lugar en el mundo. Aunque, según Kurai, Haruki después, todo el mundo tiene su lugar en las estrellas, ¿no? Todo el mundo forma parte de un plan y la estructura celestial todos tenemos ese lugar, ¿no? Pero bueno, es una historia interior también. Aunque escribo batallas, me encanta describir la batalla y me gusta muchísimo describir la armadura. Ayer decía que al final una novela, si no tiene personajes, no funciona. A Paloma le sobran los personajes, porque es tan personaje Tomoe como Haruki, como Shioda. Al final es una novela con claros protagonistas, pero es una novela coral. Pero es que es tan coral que esos personajes van más allá de lo que decíamos de las propias personas. Hay un personaje que es una espada, hay un personaje que es una montaña, hay un personaje que es un lago, unas aguas en sí. Y lo que es muy difícil de conseguir, y Paloma lo hace, es que te lo crees. O sea, tú, como lector, además de histórica, dices, los fantasmas no existen, ¿no? Pero, oye, pues igual sí. Una vez te empiezas a leer a las 5 páginas, que ya te bailan en la cabeza estos nombres japoneses, estas palabras raras que al principio dices, yo no sé a qué se refiere. Pero sigues porque algo se te queda y piensas, no lo acabo de entender, pero está ahí y baila. A mitad de la novela, esas palabras son tuyas. Y parece que estás viviendo tú en ese Japón y con todo lo que ello conlleva. Y consigue Paloma algo, digo, muy difícil de imbricar todo tanto, tan bien y de una forma tan sencilla, porque tú no hay un párrafo largo en la novela donde te explique qué son las colores. Y sin embargo, una salpicadura aquí, otra salpicadura allá, una palabra de alguien, que al final tienes clarísimamente en la cabeza qué es, pero no te lo ha contado. Igual que no sabes cómo es Japón, pero con un detallito aquí y otro detallito allá,
estás perfectamente ubicada dentro de si es en el campo, en la ciudad, y qué tipo de ciudad era, si más rica, más pobre, y estás visualizando esos tejados y el teatro y todo lo que pueda pasar. Si abrís el libro, es que podéis ver cualquier página que abra, no hay ningún párrafo o tres a lo largo de la novela de más de 6 líneas. Mucho diálogo, y son los personajes, ellos mismos, los que te descubren quiénes son ellos y quiénes son los demás. Es una maravilla. Yo os diría, esta novela la tiene que leer todo el mundo. Y encima te va a servir para descubrir Japón. Yo pensaba que a mí Japón no me interesaba. Y ahora he descubierto que sí, que voy a empezar a leer todo lo que caiga en mis manos de Japón. Bueno, hay una, Ukiyo fue una filosofía que se desarrolló un poquito antes de la época Edo. Era un barrio flotante de Edo, ¿no? Había dos capitales, una donde vivía el emperador y otra donde vivía el shogun. Y es alucinante porque se podría escribir solo un libro de lo que pasaba allí, de lo que pasaba en ese barrio donde vivían las prostitutas, los actores de kabuki, los del teatro, ¿no? O sea, es fascinante cómo se desarrolló una cultura dentro de eso, cuando los samuráis ya se volvieron ociosos porque ya no había batallas que ganar, cómo ese barrio flotante te habla de vivir el momento, ¿no? Hablaba antes con Guillermo del tema de Sakura, del cerezo, ¿no? Hay una metáfora bonita que el samurái piensa que la vida tiene que ser como una hoja de cerezo, ¿no? Y hay una parte de la novela en que un personaje muere y le dice a otra persona, no llores, porque ¿qué es mejor? ¿Una flor de cerezo que nace y muere y es bella un minuto o una flor de madera, ¿no? Entonces el cerezo, la flor de cerezo nos habla de la frugalidad de la vida y de que a veces nos agarramos demasiado de la vida y no estamos preparados para morir, por eso no estamos aprovechando todo el tiempo nuestro momento, nuestra vida, ¿no? Y luego hay una cosa interesante, me encanta la palabra loto y me encanta la flor de loto, porque el loto, no sé si sabéis, que tiene unas características increíbles y lo utilicé como metáfora, ¿no?, de lo que pasa en la novela. El título es muy revelador, pero para quien lo entienda, ¿no?, lo que es el loto. El loto es una flor que nace en un estanque de aguas, en un marjal de aguas oscuras. Se cría entre aguas oscuras, no se cría en aguas límpidas, ¿no? Y nace desde el fondo de ese marjal de aguas oscuras y se hierve impoluto y limpio y se abre. Pero sus hojas tienen la peculiaridad de que repelen todo lo que le eches encima, sea el agua, sea alguna suciedad, repelen absolutamente todo lo que le eches encima, ¿no? Entonces yo siempre he dicho que nosotros tenemos que ser como la hoja del loto, ¿no? Que en este mundo hostil tenemos que levantarnos y ser limpios cada día, porque si practicas, yo digo, el efecto loto, ¿no?, pues realmente lo puedes conseguir. Entonces me parecía importante que la protagonista va encontrándose, no se encuentra al principio, se llama, yo cambio muchas veces los nombres porque la protagonista empieza llamándose Tomoe, una de las protagonistas, y después termina llamándose de otra manera y después termina llamándose de otra manera. Ella elige su nombre. Creo que es importante que cada uno elija su camino. Ella decide llamarse Ren y decide llamarse hija del loto por algo que le sucede que tiene que ver con el... Es como te lo tienes que leer. Entonces, claro, ella cambia y dice, ostras, no quiero un nombre, no quiero el nombre que me pone Mitsuki, luz de luna en el clan de la montaña, no quiero mi nombre del clan Sakura, el clan del cerezo, que es Tomoe. Yo quiero mi propio nombre porque quiero ser esa persona, quiero ser la hija del loto. Entonces se pone Renosuke, la hija del loto, ¿no? Entonces, a mí me gusta eso porque ella toma las riendas en un momento determinado de su vida y decide... Hay una cosa muy importante, que hablo de una leyenda de dos lobos, que esos lobos habitan en nuestro interior. Entonces de nosotros depende a cuál alimentar. Uno se nutre de ira, se nutre de maldad, se nutre de violencia, se nutre de rencor, de venganza, y otro se nutre de amor. Entonces la protagonista tendrá que averiguar a cuál de los dos lobos desea alimentar en su vida. Bueno, la protagonista y todos. Y todos, exactamente. Porque todos son protagonistas, sí, en definitiva todos son protagonistas. Y luego utilizo muchas de las expresiones samuráis de entonces. Por ejemplo, jikuso, que es bestia grosera, o por ejemplo, baka, que es tonto. O sea, me tuve que investigar, sin hablar japonés, tuve que investigar cómo era el lenguaje en aquella época. O sea, entonces fue fascinante ver que los samuráis tenían una jerga particular, cómo hablaban, ¿no? Y eso me encantó, lo utilizo mucho. Ahora, si me cae mal alguien, le digo eso y no se da cuenta que me está cayendo mal ni nada. Esto es muy útil. ¿Qué significa? Digo, no significa que muy buena persona. Digo, chicos, y ya está. Bueno, pues esto es lo que hay. Tenemos Japón. Esto es lo que hay. No, pero tenemos Japón, tenemos honor. Tenemos amor, mucho. Amor, mucho. Venganza, rencor, sexo.
Tanto hay Sexo mucho también. Hombre, mucho tampoco vamos a engañar No, aquí. no, Ahí no es una novela, pero menos de lo que debería haber. A verlo, algo, no. Eso deja para segunda parte. No, porque hay escenas, lo que pasa es que algunas se intuyen más que se explicitan. Sí, claro. Y por eso, y por eso es tan sensual la novela. Con el estilo de Paloma, delicado, sencillo, poético, y ese aire que deja entrever siempre que pasan cosas que no ves, ves muchas más cosas de las que explica ella. Sí, es verdad. Y el harén también está. También. No, si no falta de nada en la novela, es completita, como un pack. Sí, como un pack. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí, todo. No me interesa, no leí nada. Que acabe que me quiere leer la novela. ¿Alguna pregunta por ahí, Guillermo? Una de las cosas que acabas de decir ahora última, eso queda para la segunda parte. Sí. Aclara. Pues porque ya me está viniendo, o sea, a mí la historia me viene como en sueños, te lo prometo. Entonces me ha venido, el final acaba, el final tiene un fin, pero es un principio. Entonces es una novela que es un círculo, y ese círculo puede convertirse en otra cosa. Entonces últimamente me está viniendo ideas de continuarla, porque cuando tú amas algo... No vale porque lo cuenta vosotros antes que a mí, ¿sabes? No, pero a ver, no, que no la empieza a escribir, pero sí que es cierto que igual que pasa con una relación o que pasa con cualquier cosa en la vida que tú ames, no quieres que acabe, quieres que dure siempre. Entonces cuando ya has leído y acaba, necesito saber qué pasa. Yo misma quiero saber por qué, qué pasa después de eso, de esa decisión, qué sucede con ese niño, qué sucede con esas dos mujeres, qué sucede con Sioda, que es tu favorito. Es que lo maltratas. Sí. Cuando os la leáis me contáis, pero no pobre Sioda... Es la vida. Sí, sí, bueno, eres tú. Porque no se hubiera hecho samurai, yo me hubiera hecho oficinista, yo qué sé. No, que no le maltrato. Lo que pasa sí que es cierto que son pulsiones y tengo que manejar las pulsiones de las personas. No, bueno, es real. Y de hecho es lo que dices, ellos se mueven solos al final. Claro, ellos van solos y no he hecho nada. Yo me he puesto a escribir y me lo han dicho todo. No he hecho nada. De hecho, a veces he querido acabar con un personaje y se ha revelado y no he podido acabarlo. En Kigei he querido acabarlo con él muchas veces y nada. Porque me caía fatal, ahí sí. Me caía fatal. Entonces he querido, venga, de esta no pasa, pero pasaba porque tenía su voz también, ¿no? Y tenía su importancia dentro de la novela. Yo creo que es un personaje importante, este Kigei. Que haya un segundo libro es una muy buena noticia para todos. Bueno, no sé, que todavía no empecé a escribirlo, ¿eh? Ya. Es que todavía no, pero me está rondando porque es la sensación de querer saber lo que sucede. O sea, yo misma tengo interés en saber qué sucede. La cara de alegría de Penélope lo dice todo. Bueno, vamos a ver qué tal funciona este libro. Yo creo que la gente tiene que entenderlo porque no es un libro al uso. No es un libro al uso y no sé cómo funcionará. Lo que sé es que a quien se lo lea le va a gustar. Y que el que se lo lea va a recomendarlo a mucha gente porque es una novela maravillosa. Eso sí que estoy convencida. Yo creo que te cambia un poco por dentro. Cuando terminas de leerlo, piensas cosas diferentes. Me pasó a mí también cuando lo escribí. Entonces, te abre un mundo diferente al que no estamos acostumbrados a llegar, porque es un mundo de una época en que ya desapareció, es una época mágica, ¿no? Es una época que se ha desgranado en el viento, ya no existe. Pero también, como pasó en Occidente con los caballeros medievales, ¿no? Con la época feudal. Entonces es una época dura, difícil, pero con unos valores que a mí me faltan en la sociedad actual, sinceramente. Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, yo soy José, vengo de Valencia, me gusta presentarme. He venido a conocer el certamen, a conocer a los miembros del podcast, a ver a David, a Posteguillo, a Mario, a María y a algunos otros que son escritores que me encantan. Lo pido para mí es un descubrimiento, o sea, he sentido una conexión brutal con lo que está diciendo. Y bueno, con permiso de David, que para mí es una eminencia de Japón. Sí, ya ves, lo es. Nada, quería preguntarte, bueno, quería que me dijeras cómo has llegado hasta ese punto, ¿no? O sea, ¿qué te ha llevado como escritor y como persona a ese punto que habla de Japón? Porque Japón no es documentarse, no es contarlo, sino sentirlo, ¿no? Sí, es sentirlo. Para mí es muy importante saber cómo llega un escritor a ese punto para contarme a mí cosas sobre eso que por lo que habéis contado, vamos, más uno en la compra y la lectura del libro. Antes de escribirlo yo me considero una samurái moderna, ¿no? Antes de escribirlo yo ya era samurái en el sentido
no físico de la palabra, sino espiritual. Hay gente que practica aikido o kendo, artes marciales japonesas, pero no vive, yo conozco algunos, ¿no? Y no viven lo que es espiritualmente eso, ¿no? Yo eso lo vivo, me considero de verdad una samurái. Eso me ha llevado a que mucha gente no lo entienda o piense que es un personaje o que estoy loca o que soy una friki o no sé. Pero, ¿sabes? Yo pienso que no hay que vivir según las expectativas de los demás, sino solo según las tuyas. Entonces me da un poco igual. Si alguien no se acerca a conocerte simplemente porque piensa que eres friki, ojalá viva los frikis, soy una friki, ¿no? Yo cayó en mis manos hace ya más de 10 años la Hagakure, El camino secreto de las hojas. Y me leí ese libro y resonaron en mí cosas que sentía y que no sabía que las sentía, y me sentí muy identificado con las cosas que leía. Y era mi forma de ver el mundo, mi forma de pensar sobre las cosas, ¿no? Y nunca había pensado, sinceramente, tengo un montón, tengo ya, creo que este es mi libro 47 publicado. Tengo 47 libros publicados, pues yo que sé, muchos libros que tratan, son fábulas modernas, son siempre con esos valores, ¿no? Pero nunca me planteé escribir una novela histórica porque me parecía que es muy difícil y me daba mucho respeto, ¿no? Sobre todo con autores que has nombrado, incluyendo David, autores consagrados, autores que saben mucho más que yo, que son técnicamente perfectos, de los cuales tengo mucho que aprender. Pero yo creo que no pensé en eso, pensé que quería hacerlo por mí misma. Ni siquiera pensé en el lector, porque si no hubiera hecho una novela a lo mejor más comercial, entre comillas, ¿no? Pensé que todo eso que sentía algo me decía que tenía que sacarlo fuera, y que si una sola persona leía eso y cambiaba de forma, no sé, quizá era mi misión, una cosa que a lo mejor quizá nadie entienda, ¿no? Algunas personas sí. Y te digo que no pensé en el argumento, no pensé en nada. Yo me senté un día en el ordenador y bueno, y lo primero que escribí fue esto, o sea, es que es lo primero, o sea, no escribí, a ver si lo veo aquí, los mapas, tal. El señor de Sakura cabalga solo. Eso es lo primero que escribí. No tenía una idea, te lo prometo, ¿eh? No sabía de qué iba a ir la novela. Entonces me senté a escribir eso, me salió el primer capítulo solo, no hice nada, no pensé en nada, y a partir de ahí yo trabajo con como un panel gigante, como si fuera una cartulina gigante que ocupa casi toda la pared, y ahí con un mapa mental, con gráficos, voy recortando pues fotos de personajes de películas de Akira Kurosawa, o sea, voy poniendo varias cosas en la pared, y entonces esos personajes, viéndolos cada día, me salen las ideas, ¿sabes? De repente digo, esto lo voy a hacer con esto con esto, y esto ¿por qué no? Vale, esto es aquí, y leyendo mucho sobre eso. Entonces leí mucho sobre Japón, muchísimos libros sobre Japón, muchísimos libros haikus sobre haikus. En la novela hay muchos haikus, bueno, precursor al haiku, ¿no? Que son míos. Entonces, hay una competición de renga, que era una poesía encadenada, que se hacía mucho en la época feudal, ¿no? Y empecé a escribirlo y entonces tuve que construir la historia. Pero no la construí al principio, está mal que lo diga, porque esta escritora, pues vaya, no hace nada, piensa antes, tal. Pero la verdad, no te voy a mentir. No, empecé ahí, el primer capítulo me salió solo, y entonces pensé cómo esa niña raptada de ese clan podía hacer la historia, ¿no? Y todo lo que sucede tiene un final que encaja, yo creo que encaja bien porque lo pensé desde el principio, pero algunas cosas no las pensé desde el principio y también encajan, con lo cual es que es una novela que se ha hecho sola, en el sentido de que yo he hecho la investigación, me ha costado 6 años casi de mi vida, investigar, escribir, hazte cuenta que yo no me dedico 100% a escribir, ¿no? Y todo me ha nutrido. Estaba en un semáforo y veía a la persona de al lado y veía a Kigei. O estaba en una conferencia, dando una conferencia y veía a una persona y me inspiraba, le hacía una foto sin que se diera cuenta. O estaba en la radio con mi programa de radio hablando, y mientras que estaba hablando de una cosa, de música de rock, de no sé qué, de repente decía, ostras, esto lo voy a meter. Entonces es cuestión de que cuando tú tienes algo que se te ancla en el corazón, tienes que tener como si fueran las antenas ahí para recepcionar todo lo que hay, y entonces lo utilizas todo, utilizas el infierno samurái, utilizas todo lo que vas leyendo, pero de una manera evidentemente propia, ¿no? Fue así como pasó, pero porque yo ya antes sentía eso en mi corazón, sentía que yo era samurái en la vida, y es difícil serlo, porque a veces tirarías a alguien por la ventana, ¿sabes? Entonces, con pasión, esta desgracia con pasión le tiro por la ventana, no sé qué. Pero como decía antes, que la espada no está para herir, está para redimir, y lo mejor es ser la espada sin ser la espada, eso también lo digo. O sea, no hace falta saber manejar la espada. Esto es un símil de la vida, ¿no? Es una espada manejando. No es mejor ser mejor en la vida, sino ser mejor para ti.
Entonces eso es ser la espada sin la espada. Y eso es lo que mi protagonista tiene que aprender, que todavía no lo sabe. Al principio no lo sabe. No lo sabe, hace cosas porque no lo sabe. Y hiere a las personas porque no lo sabe. Ya, ya. Va, no digo más. Pero luego no sé, luego vemos a ver si lo sabe o no lo sabe. Bushido. Vale. Sí, sí, señor. ¿Alguien más? Están dormidos hoy todavía, ¿eh? No, es que a lo mejor lo hemos contado muy bien. No. Tú piensas en positivo, a lo mejor lo hemos Nos contado estás también. haciendo pensar. A lo mejor lo has hecho bien y lo has descrito muy bien. Bueno, y he de decir que yo estoy agradecidísima a Penélope. Esto también lo tengo que decir porque os voy a contar cómo fue, porque es súper divertido. Voy a llorar incluso porque yo iba para Kinépolis, que es en Madrid, los cines de Madrid, porque me había invitado el señor embajador de Japón a una, bueno, él presentaba un ciclo de cine japonés que me encanta. Y yo como trabajo en Capital Radio y tengo un programa, pues quise ir al ciclo de cine japonés. Y yo, incauta de mí, le llevé el manuscrito de mi novela. Digo, pues le voy el manuscrito de mi novela porque si le gusta me la puedo publicar. En serio. Y entonces, bueno, pues yo me vestí, ahora no vestí, pero me vestí con mi ropa japonesa, ¿no? Bueno, lo podéis ver también, estoy en redes y... Bueno, podéis ver la foto en el libro que va con katana. Sí, y eso también, sí, muy parecida a la suya. Y entonces, pues nada, yo estaba en el parking. Y lo típico del parking, que me estaba así poniendo mona, me estaba deshaciendo la coleta, pintando los labios y tal, que me había dado tiempo en casa. Y entonces de repente suena el teléfono en el parking. ¿Y quién es? Penélope, a la cual no conocía. Y Penélope de Dasa, ella muy seria, soy Penélope de Dasa. Digo, ¿de Dasa? ¿Qué Dasa? Dice, sí, de Dasa, narrativa histórica. Que he leído tu novela y que me ha encantado. Digo, ¿pero qué me estás contando? Digo, ahora mismo estoy temblando. Dice, Eso sí, me sí. dijo, es una broma, ¿no? Ay, es una broma, sí. Como una cámara oculta. Digo, es Yo, una no, broma, no. digo, porque es que ahora mismo tengo la novela en la mano, que voy a ver al señor embajador que para darle justamente el manuscrito. Me dice, sí, tú dáselo, pero yo te la voy a publicar. Y yo pensé, pues, ¿para qué se la voy a dar ya? ¿Para qué se la voy a dar ya la novela? Si ya me la publicaría. Pero te ha gustado. Y lo que me dijo fue tan bonito que me hubiera gustado grabarlo y ponérmelo siempre. Fue una motivación total. Porque me dijo que le había llegado, que había gente que no le había llegado, pero que a ella sí, y que ella había tomado la decisión por ella misma de apostar por esto y publicarlo. Que le había gustado mucho, que las primeras páginas le parecieron un poco lentas, pero que después es necesario y que va rápido. Me voy a explicar, no es que sean lentas. Sí, pero es verdad, que Es como, al principio, es como sí, Japón, pero es como Japón, te empiezas a leer la novela y Claro. dices, claro, novela japonesa es No voy a ir ahí. o sobre Japón, entonces este ritmo que tú ves de ellos de 1, 2, 3, despacito, empiezas y dices, bueno, claro, si toda la novela es así, lo mismo carga, pero no, porque es que tiene que ser así. Y en la página 5 dices que esto empieza a ser una joya y lo entiendes. Y no puede, en realidad no podría estar escrita de otra forma. Hubiera sido un error garrafal cambiarle el ritmo. Sí, pero va rápido, va trepidante, va rápido. Lo que pasa es que bueno, a mí cuando me llamó y me dijo eso me pareció honesto, porque me pareció sincero. Y entonces a partir de ahí ya conocí a una mujer estupenda que toma sus propias decisiones, acertadas creo, en este caso. Yo estoy encantadísima. Y cuando fui al embajador de Japón y le di mi novela, le dije, pues ahora mismo me acaba de llamar el parking Penélope Acero de Dasa y la van a publicar. Dijo, quiero presentar la novela. Y ahí estamos. Ahí estamos. 27 de octubre en Madrid. Estáis todos invitados. Sí, en la librería La Mistral. Sí, ahí estamos. Y nada, si alguien más, si no, A mí me vamos a tener que encantaría, cortar. sí, me dice Pablo que recuerde que estoy firmando libros abajo, porque aquí si no se colapsa. Vamos, tampoco soy posteguillo, no se va a colapsar. De momento todo se andará. Ni David, tampoco soy David, pero todo se andará. Y que estoy abajo firmando por si alguien quiere que le dedique la novela, ¿vale? O sea que yo me bajo allí Y todos, por favor, para abajo. Bueno, muchas gracias.